Vamos a continuar con la resolución de inecuaciones irracionales. En este caso tenemos una raíz cuadrada de 2x menos 1 menor que x menos 2. Recordemos también que se llaman inecuaciones irracionales porque la x, es decir, ese conjunto de valores que va a satisfacer esta desigualdad, está en la cantidad subradical. Y en este caso particular, no solamente está en la cantidad subradical, sino que está en el miembro de la derecha. Yo siempre aconsejo que lo primero que tenemos que hacer acá, para saber qué metodología vamos a utilizar, observemos el índice de la raíz. ¿Con qué fin? Para determinar si tienen índices pares o impares. En este caso tenemos una raíz cuadrada, por lo tanto el método de resolución va a ser bien particular. ¿Por qué razón? Porque las raíces cuadradas, en general las de índice par, no aceptan números negativos en la cantidad subradical. Es decir, una raíz cuadrada, como en este caso, con números negativos no va a tener solución en el campo de los números reales. Ya anteriormente en otro video habíamos trabajado un caso parecido a esto, por lo tanto no me voy a detener mucho. En general, si yo tengo la raíz cuadrada de a menor que b, haciendo la salvedad que aquí a es 2x menos 1 y en este caso b sería x menos 2. Entonces esta desigualdad la vamos a resolver si cumple las siguientes condiciones. Entonces esto sí y solo si se cumplen las siguientes condiciones. La primera condición obviamente es que el a, en este caso, va a ser mayor o igual que 0. Y b tiene que ser mayor que 0. Esto es lo que se conoce como la validez de esta desigualdad. Y explico por qué. Esta primera condición nos dice que precisamente tenemos que demostrar o verificar que lo que esté dentro en esta cantidad subradical obviamente tiene que ser mayor o igual que 0 para que esta raíz puede existir. Y la segunda condición, cuando nos dice que b es mayor que 0, es decir, toda esta parte que está acá tiene que ser mayor que 0, porque si es negativa, pues no tiene ningún sentido. Porque si yo tengo una raíz cuadrada acá, el menor valor que puede tomar ella es 0. 0 o número positivo, y 0 o número positivo siempre va a ser mayor que un número negativo. Por lo tanto, esta parte que está acá no puede ser negativa. Por eso es que la condición aquí es que ese segundo término tiene que ser mayor que 0. Como no existe la posibilidad que el segundo miembro sea negativo, es decir, menor que 0, entonces nos queda la otra opción, la otra condición, que es la solución particular de la desigualdad. En este caso, me va a quedar que a menor que b al cuadrado. En este caso, a es 2x menos 1, repito, y b sería x menos 2, nos quedaría elevado al cuadrado. Esta primera condición la vamos a llamar caso 1 y en la segunda condición, caso número 2. Al final vamos a llegar a una intersección en los dos casos. Por lo tanto, el conjunto solución va a ser la intersección de la solución del caso 1 con la solución del caso 2. El caso 1 tenemos que a mayor o igual que 0 y b mayor que 0. Entonces aquí lo que quiere decir que tenemos que reemplazar es a, que en este caso es lo que está en la cantidad subradical. Entonces me va a quedar 2x menos 1 mayor o igual que 0 y b mayor que 0. Pero dijimos y b mayor que 0, pero ya dijimos que b es toda esta parte que está en el miembro de la derecha. Por lo tanto, nos va a quedar que x
menos 2 mayor que 0. Estos son desigualdades lineales. Vamos a proceder a resolverlas. En esta primera desigualdad vamos a despejar x, obviamente. Aquí vamos, para eliminar este menos 1, vamos a sumar 1 a ambos lados de la desigualdad. Recordemos que tenemos que aplicar las propiedades de la desigualdad. Lo que yo agregue en un miembro, tenemos que agregarlo en el otro. Por lo tanto, esto se simplifica y me va a quedar 2x mayor o igual que 0 más 1, eso es 1. Para eliminar este 2, que es el coeficiente, entonces vamos a dividir toda la desigualdad por 2, para que este 2 se elimine con este 2 y me va a quedar solamente x mayor o igual que un medio. En esta desigualdad vamos a despejar x, por lo tanto, para quitar este menos 2, vamos a sumar 2 a ambos lados de la desigualdad. Por lo tanto, esto se simplifica, me va a quedar x mayor que 0 más 2, eso es 2. Lo siguiente que vamos a hacer es pasar estas desigualdades a la notación de intervalos. Aquí lo que nos dice es que son todos los números mayores o iguales que un medio. Por lo tanto, si lo pasamos a la notación de intervalos, nos va a quedar intervalo cerrado en un medio hasta más infinito. Este i se va a transformar en intersección y aquí sería todos los números que son mayores que 2. Por lo tanto, nos quedaría el intervalo abierto en 2 hasta más infinito. Vamos a intersectar gráficamente estos dos intervalos para ver cómo nos queda. Ya tengo la recta numérica de menos infinito hasta más infinito. He ubicado los extremos 1 medio y 2. Vamos a proceder a intersectar. El primer intervalo me dice que es cerrado en 1 medio hasta más infinito. Por lo tanto, lo graficamos de esta forma y lo vamos a intersectar con el intervalo abierto en 2 hasta más infinito. Y observamos que se intersectan, es decir, tienen elementos comunes, es de 2 hasta más infinito. De 2 hasta más infinito. Es así que la solución 1 va a ser igual al intervalo abierto en 2 hasta más infinito. Ahora vamos a resolver el caso 2, donde nos dicen que a es menor que b al cuadrado. Pero recordemos que a es lo que está dentro de la cantidad subradical, es decir, 2x menos 1 menor que b correspondería a lo que está en el miembro de la derecha, es decir, x menos 2. Por lo tanto, me va a quedar x menos 2 elevado al cuadrado. Observamos que en la parte izquierda tenemos este término a la 1 y en el miembro de la derecha tenemos una operación que se llama el cuadrado de una diferencia. Esto en realidad es un producto notable. Si recordamos que si tenemos el producto notable a menos b elevado al cuadrado, esto lo podemos escribir como el primer término elevado al cuadrado menos 2 veces el primer término por el segundo. Me quedaría 2ab más el segundo término elevado al cuadrado. Recordemos que los productos notables son productos que se escriben cumpliendo reglas fijas, o sea, no hay necesidad de multiplicar a menos b por a menos b, donde se aplicaría la propiedad distributiva. En este caso, acá a es x y b es menos 2. Por lo tanto, esto lo escribo aquí, 2x menos 1 menor que, entonces, me quedaría primer término elevado al cuadrado, que sería x al cuadrado, menos 2 veces el primer término, que es x, por el segundo, que es 2, más el segundo término, que es 2 elevado al cuadrado. Total, que aquí tengo 2x menos 1 menor que x cuadrado. Aquí sería 2 por 2, 4, me quedaría menos 4x, más 2 al cuadrado, eso es 4. Aquí claramente pues, nos va a resultar una inecuación de segundo grado. Por lo tanto, vamos a pasar o a quitar estos términos que están en este miembro y que quede todo a el miembro de la derecha. Si yo lo quiero quitar de acá, tendría que restar a ambos lados menos 2 y sumar 1. Es decir,
que aquí voy a restar también menos 2 y sumar 1. De tal manera que esto que está acá se simplifica y me queda 0. Aquí en la derecha me va a quedar x al cuadrado y aquí sería menos 4x menos 2x, eso nos da menos 6x. Y aquí más 4 más 1, eso es más 5. Aquí nos está quedando una desigualdad de segundo grado. Por lo tanto, vamos a proceder a factorizar este trinomio que está en la parte derecha. He reorganizado la desigualdad para verla mucho mejor. Ahora vamos a proceder a factorizar este trinomio. En este caso lo voy a factorizar utilizando el método del aspa común. ¿En qué consiste este método? Aquí los protagonistas son el primer término y el término independiente. Estos dos términos los vamos a descomponer en el producto de dos factores. Así que x al cuadrado lo puedo descomponer como x por x. Y el término independiente lo puedo descomponer, por ejemplo, como 5 por 1. Aquí es necesario colocar los signos, pero yo observo que en el segundo término tiene signo negativo. Por lo tanto, uno de estos números tiene que ser negativo. Pero también me doy cuenta que el término independiente tiene que ser, es positivo. Por lo tanto, si ya uno de ellos es negativo, entonces el otro necesariamente tiene que tener signo negativo, porque menos por menos me tiene que dar más. En este caso, los dos son negativos. Ahora procedemos a multiplicar en forma de aspa, es decir, de esta forma que está acá. Y tenemos que el primer producto, multiplicando en forma de aspa, sería x por menos 1, eso es menos x, y x por menos 5, eso es menos 5. Yo sumo algebraicamente estos dos términos y en este caso me daría menos 5x menos 1x, eso una operación de número entero, me da menos 6x. Para poder saber si este procedimiento que estamos utilizando hasta el momento está bien, yo comparo este resultado con el segundo término. Si yo observo que estos dos, el segundo término y este resultado que tengo acá, son iguales, entonces quiere decir que todo este proceso que hemos hecho está bien hasta el momento. Ahora, ¿cómo nos quedaría la factorización? La factorización nos va a quedar es de la siguiente manera. Aquí nos va a quedar el producto de dos binomios que se van a formar de la siguiente manera. El primer binomio va a quedar de esta manera, es decir, primer término va a ser x y el segundo término de ese binomio va a ser menos 5. El segundo factor va a quedar como el binomio formado por x menos 1. Siempre ya estos factores tienen que ser, lo vamos a escoger ya en forma lineal que está acá. De tal manera que este trinomio ya quedó factorizado. Ahora ya al tener factorizado este trinomio vamos a aplicar el método de estudio de caso. Vamos a considerar la siguiente condición. Si yo tengo a por b que sea mayor que 0, tengo dos posibilidades. Que este primer factor sea positivo y el segundo sea positivo también, porque más por más me da más y cualquier número positivo siempre es mayor que 0. Y la segunda posibilidad que tengo aquí es que estos dos factores sean negativos, porque menos por menos es más. Y como ya dijimos, cualquier número positivo es mayor que 0. Vamos a aplicar esta condición a estos dos factores. Entonces me quedaría, si aplico la primera, me quedaría que en este caso a es x menos 5, x menos 5 es mayor que 0 y simultáneamente x menos 1 mayor que 0. O la segunda posibilidad que tenemos es que los dos sean negativos, es decir que x menos 5 sea menor que 0 y x menos 1 menor que 0. Entonces vamos a resolver esta desigualdad. Aquí me quedaría x es mayor que 5 y x mayor que 1, o x menor que 5 y
x menor que 1. Vamos a pasar esto de desigualdades a intervalos y vamos a proceder a graficarlas. Aquí serían todos los números que son mayores que 5. Por lo tanto, en intervalos nos quedaría el intervalo abierto en 5 hasta más infinito. Este y se transforma en intersección. Aquí serían todos los números que son mayores que 1. Por lo tanto, se transforma en intervalo abierto en 1 hasta más infinito. Este O se transforma en unión. Aquí serían todos los números que son menores que 5. Se transforma en el intervalo desde menos infinito hasta 5 abierto, intersectado. Aquí sería desde menos infinito hasta 1 abierto. Vamos a intersectar gráficamente esto y vamos a ver que no. Ya tenemos las rectas numéricas. Vamos a intersectar primero estos dos intervalos. El primero nos dice que va desde 5 hasta más infinito. Ese 5 es abierto. Por lo tanto, tenemos este intervalo intersectado con el intervalo que va desde 1 abierto hasta más infinito. Por lo tanto, aquí observamos que esos intervalos que tienen elementos comunes es desde 5 abierto hasta más infinito. Entonces, de 5 hasta más infinito. Esto lo vamos a unir con esta intersección. Viene el primer intervalo desde menos infinito hasta 5 abierto. Por lo tanto, lo graficamos de esta forma, intersectado con el intervalo que viene desde menos infinito hasta 1 abierto. Entonces, donde observamos que elementos comunes es desde menos infinito hasta 1 abierto. Por lo tanto, esta es la solución del caso número 2. Recordemos que el conjunto solución, la solución total de esta inecuación era la solución 1 intersectada con la solución 2. Entonces, si verificamos lo que hemos hecho anteriormente, la solución 1, la tenemos por acá, era el intervalo desde 2 abierto hasta más infinito. Entonces, la procedemos a escribir acá. Entonces, esto va a ser igual desde 2 abierto hasta más infinito, intersectado con la solución 2, que es toda esta que acabamos de calcular. Entonces va a ser el intervalo desde 5 hasta más infinito unido con el intervalo desde menos infinito hasta 1. Vamos a graficar, hacer estas operaciones de intervalo en un gráfico para ver cómo nos queda. Ya tengo la recta numérica de menos infinito hasta más infinito. Yo, por cuestiones de comodidad, voy primero a hacer esta parte que está acá. Es decir, vamos a unir estos dos intervalos. Entonces, el primer intervalo de esta unión va desde 5 abierto hasta más infinito. Grafico de esta manera. El otro intervalo viene desde menos infinito hasta 1 abierto. Lo hago en esta misma dirección y ahora sí lo voy a intersectar con el intervalo que va desde 2 hasta más infinito, 2 abierto. Por lo tanto, va a quedar por acá, lo hago en esta dirección, las líneas para ver cómo nos queda acá. Total, que donde observamos que hay elementos comunes es desde 5 abierto hasta más infinito, es decir, abierto en 5 hasta más infinito. Este es mi conjunto solución. La inecuación que nos dieron a resolver es esta que está acá. Ahora, a modo de prueba, vamos a tomar un valor o un número que esté dentro del conjunto de solución para ver si satisface esta desigualdad. Vamos a tomar, por ejemplo, un número que tiene que mayor que 5. Vamos a tomar, por ejemplo, el número 7. Si yo tomo el número 7, entonces digo que para x igual a 7, esto implica que la raíz cuadrada de 2 por 7 menos 1 tiene que ser menor o igual a 7 menos 2. Si efectuamos estas operaciones, nos va a quedar lo siguiente. Esto implica que la raíz cuadrada de 2 por 7, 14, menos 1, 13.
Es decir, la raíz cuadrada de 13 debe ser menor que 7 menos 2, 5. La raíz cuadrada de 13 aproximadamente es 3.6. Entonces, 3.6 es menor que 5. Entonces, eso quiere decir que x igual a 7 es un número que satisface esta desigualdad. Ahora, a modo de contraejemplo, vamos a tomar un valor que no esté dentro de este conjunto solución. Por ejemplo, el número 2. 2 no pertenece al conjunto solución. Veamos lo que ocurre. Si x igual a 2, entonces esto implica que raíz cuadrada de 2 por 2 menos 1 debe ser menor que 2 menos 2. Entonces aquí tenemos raíz cuadrada de 2 por 2, 4, 4 menos 1, 3. Menor que 2 menos 2 es 0. Y la raíz cuadrada de 3, que es aproximadamente 1.73, no es menor que 0. Por lo tanto, esto es falso. Y esto es precisamente porque este x igual a 2 no pertenece al conjunto solución.